Capítulo 13. Misión de Bernabé y Saulo. Los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía eran Bernabé, Simón también llamado el Negro, Lucio de la ciudad de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el gobernante, y Saulo. Un día, mientras ayunaban y adoraban al Señor, el Espíritu Santo dijo: «Aparten a Bernabé y a Saulo para que hagan el trabajo para el cual los he llamado». Entonces ellos ayunaron, oraron e impusieron las manos a Bernabé y a Saulo, y luego los despidieron. Bernabé y Saulo en Chipre. Así que, enviados por el Espíritu Santo, Bernabé y Saulo llegaron a Seleucia, y de ahí viajaron a la isla de Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaron el mensaje de Dios en las sinagogas judías, y Juan les ayudaba. Recorrieron toda la isla hasta llegar a Pafos, donde conocieron a un judío llamado Barjesús, que practicaba la brujería. Este falso profeta siempre estaba cerca del gobernador Sergio Paulo. El gobernador era un hombre inteligente y les pidió a Bernabé y a Saulo que vinieran a visitarlo porque quería escuchar el mensaje de Dios. Pero Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, trataba de evitar que el gobernador creyera en Jesús. Pero Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente a Elimas y le dijo: «Hijo del diablo, eres enemigo de todo lo bueno. Estás lleno de mentiras y trucos del diablo, y siempre tratas de tergiversar el verdadero camino del Señor. Ahora el Señor te castigará y quedarás ciego. Por un tiempo no podrás ver nada, ni siquiera la luz del sol». En ese mismo instante, todo se volvió oscuridad para Elimas. Caminó perdido por los alrededores, tratando de encontrar a alguien que lo guiara de la mano. Cuando vio esto, el gobernador creyó, asombrado con las enseñanzas del Señor. Pablo y Bernabé salen de Chipre. Pablo y todos los que iban con él se fueron de Pafos en barco. Llegaron a Perge, una ciudad que quedaba en Panfilia. Pero Juan Marcos los dejó allí y regresó a Jerusalén. Ellos continuaron su viaje desde Perge hasta Antioquía de Pisidia. Estando en Antioquía, en el día de descanso, fueron a la sinagoga y tomaron asiento allí. Después de leer la ley y los escritos de los profetas, los dirigentes de la sinagoga enviaron este mensaje a Pablo y Bernabé: «Hermanos, si tienen algo que decir que pueda ayudar a los que están aquí, por favor, tomen la palabra». Pablo se puso de pie y tomó la palabra. «Israelitas, y también ustedes los que no son judíos y adoran al Dios verdadero, escúchenme. El Dios de este pueblo de Israel eligió a nuestros antepasados, ayudó a nuestro pueblo a salir adelante mientras vivieron en Egipto y los sacó de allí con gran poder. Dios tuvo paciencia con ellos durante los 40 años que estuvieron en el desierto. Él destruyó 7 naciones en la tierra de Canaán y les dio a los israelitas esa tierra como herencia. Todo eso sucedió en más o menos 450 años. Después, Dios les dio jueces hasta el tiempo del profeta Samuel. Entonces el pueblo pidió un rey. Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, que era de la tribu de Benjamín, quien fue rey por 40 años. Después de destituir a Saúl, Dios nombró rey a David, de quien dio testimonio: «David, el hijo de Isaí, me agrada porque está dispuesto a hacer todo lo que yo le diga». Dios cumplió su promesa de enviar a Jesús, quien era descendiente de David, para ser el Salvador. Antes de que Jesús viniera, Juan anunció su mensaje al pueblo de Israel. Juan les dijo que se bautizaran para demostrar que querían cambiar su vida. Cuando Juan estaba terminando su trabajo, dijo: «¿Quién creen ustedes que soy? Yo no soy él, pues él viene después de mí y no soy digno ni de desatarle sus sandalias». Hermanos, hijos de la familia de Abraham, y ustedes que adoran al Dios verdadero, escuchen. Este mensaje de salvación ha llegado a nosotros. Los que viven en Jerusalén y sus líderes no reconocieron a Jesús y al condenarlo cumplieron las palabras del profeta que se leen cada sábado. Ellos no pudieron encontrar una razón para matar a Jesús, pero le pidieron a Pilato que lo matara. Cuando ya habían cumplido todo lo que se dijo acerca de Jesús en las Escrituras, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro, pero Dios lo resucitó. Después, los que lo habían acompañado desde Galilea hasta Jerusalén vieron a Jesús durante muchos días. Ahora ellos son sus testigos ante el pueblo.
Nosotros les anunciamos la buena noticia acerca de la promesa que Dios le hizo a nuestros antepasados. Como descendiente de ellos, recibimos de parte de Dios el cumplimiento de la promesa cuando Jesús resucitó de la muerte. Como dice en el 2 Salmo: Tú eres mi Hijo, hoy me he convertido en tu Padre. Dios resucitó a Jesús para que Él nunca regrese a la tumba a descomponerse. Entonces, Dios dijo: Yo les daré las promesas verdaderas y santas que le hice a David. Por eso, dice en otro lugar: Tú no dejarás que tu santo se pudra en la tumba. En vida, David hizo lo que Dios quería. Después murió y lo enterraron con sus antepasados. Su cuerpo se pudrió en la tumba. Pero Jesús, al que Dios resucitó de la muerte, no se pudrió en la tumba. Entiendan esto, hermanos: el perdón que ustedes no pudieron alcanzar por medio de la ley de Moisés, lo reciben por medio de Jesús. Todo el que tiene fe en Él es aprobado por Dios. Pero tengan cuidado, los profetas dijeron lo que pasaría. No dejen que eso les pase a ustedes. Escuchen ustedes que dudan, asómbrense y desaparezcan, porque en su tiempo yo haré algo que ustedes no creerán, aun cuando alguien se los explique. Mientras Pablo y Bernabé se iban, la gente les pidió que regresaran al siguiente día de descanso para que les continuaran enseñando. Después de la reunión, muchos de los judíos y muchos devotos convertidos a la religión judía siguieron a Bernabé y a Pablo, quienes los animaban a seguir confiando en el generoso amor de Dios. Al siguiente día de descanso, casi toda la gente de la ciudad vino a escuchar la palabra del Señor. Cuando los judíos vieron a todos allí, se llenaron de envidia, insultaban a Pablo y se oponían a lo que decía. Sin embargo, Pablo y Bernabé se atrevieron a hablar y dijeron: Era necesario que ustedes conocieran la palabra de Dios primero, pero la han rechazado, ya que ustedes no se consideran dignos de tener la vida eterna. Entonces, ahora iremos a los que no son judíos. Esto es lo que el Señor nos ha ordenado. Te he hecho luz de las naciones para que hagas llegar mi salvación a los lugares más remotos de la tierra. Cuando los que no eran judíos escucharon esto, se pusieron muy felices. Dieron gracias por el mensaje del Señor y creyeron todos los que estaban elegidos para la vida eterna. El mensaje del Señor se anunció por toda la región. Pero los judíos incitaron a algunas de las mujeres religiosas más importantes y a las autoridades de la ciudad para que se pusieran en contra de Pablo y Bernabé. Los maltrataron y echaron fuera de la ciudad. Entonces Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo que tenían en los pies como señal de protesta y se fueron a la ciudad de Iconio. Los seguidores del Señor en Antioquía estaban muy felices y llenos del Espíritu Santo. Capítulo 14. Pablo y Bernabé en Iconio. Como había hecho antes, Pablo y Bernabé fueron a la ciudad de Iconio y entraron en la sinagoga judía, como lo habían hecho en las demás ciudades. Hablaron también que muchos judíos y griegos creyeron, pero algunos judíos no creyeron e hicieron que los que no eran judíos pensaran mal de los hermanos. Entonces Pablo y Bernabé se quedaron en Iconio por bastante tiempo y hablaron con valentía acerca del Señor. Dios respaldaba el mensaje de su generoso amor por medio de las señales milagrosas y maravillas que ellos hacían. En la ciudad, unos estaban de acuerdo con los judíos, pero otros con los apóstoles, así que toda la ciudad estaba dividida. Algunos judíos, sus autoridades y otros que no eran judíos trataron de hacerles daño y apedrear a Pablo y a Bernabé. Cuando Pablo y Bernabé se enteraron de esto, se escaparon a las ciudades licáunicas de Listra y Derbe y sus alrededores. Allí también continuaron anunciando el mensaje. Pablo en Listra y Derbe. En Listra había un hombre que nunca había podido caminar porque era inválido de nacimiento. Este hombre estaba sentado escuchando y Pablo lo miró fijamente, dándose cuenta de que el hombre tenía fe en que Dios lo podía sanar. Entonces Pablo le dijo con voz fuerte: «Levántate y ponte de pie». El hombre saltó y empezó a caminar. La gente se dio cuenta de lo que Pablo había hecho. Entonces empezaron a gritar en su propio idioma licaónico: «Los dioses han bajado en forma de seres humanos». A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo lo llamaban Hermes, porque era él que tomaba la palabra.
El templo de Zeus estaba cerca de la ciudad. El sacerdote de ese templo trajo algunos toros y flores a la puerta de la ciudad, pues él y la gente querían ofrecer sacrificios en honor de Pablo y Bernabé. Al ver esto, los apóstoles rasgaron sus vestidos, corrieron hacia la multitud y les gritaron: «Señores, ¿qué es lo que están haciendo? Somos seres humanos como cualquiera de ustedes. Estamos aquí para anunciarles la buena noticia de salvación, para que se alejen de lo que no vale la pena y se acerquen al Dios viviente. Él creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En el pasado, Dios dejó que las naciones hicieran todo lo que quisieran. Sin embargo, no significa que no estuviera presente. Dios dio prueba de ello cuidándolos y dándoles lluvias y cosechas a su debido tiempo para que tuvieran alimento suficiente y estuvieran contentos. Pablo y Bernabé les dijeron todo esto, pero aún así apenas pudieron impedir que la gente les ofreciera sacrificios. Entonces unos judíos vinieron de Antioquía e Iconio y convencieron a la gente para que se pusieran en contra de Pablo. Ellos lo apedrearon, lo arrastraron fuera de la ciudad y lo dejaron allí creyéndolo muerto. Pero cuando los seguidores se reunieron alrededor de Pablo, él se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente, Pablo se fue con Bernabé a Derbe. El regreso a Antioquía de Siria. Pablo y Bernabé también anunciaron la buena noticia de salvación en Derbe, donde ganaron muchos seguidores, y luego regresaron a las ciudades de Listra, Iconio y Antioquía. En esas ciudades fortalecieron a los seguidores y los animaron a seguir fieles diciéndoles: «Para entrar al reino de Dios tenemos que sufrir mucho». Pablo y Bernabé nombraron ancianos líderes en cada iglesia. Después de orar y ayunar, Pablo y Bernabé los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Pablo y Bernabé pasaron por la región de Pisidia y entraron a la región de Panfilia. Anunciaron el mensaje en la ciudad de Perge y luego fueron a la ciudad de Atalía. De allí fueron en un barco hasta Antioquía de Siria, de donde los habían encomendado al generoso amor de Dios para el trabajo que ahora terminaban. Cuando llegaron, reunieron a la iglesia y le contaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Les contaron que Dios había abierto una puerta para que los que no son judíos también pudieran creer. Pablo y Bernabé se quedaron allí con ellos por mucho tiempo. Capítulo 15. La reunión en Jerusalén. Algunos hombres llegaron a Antioquía desde Judea. Empezaron a enseñar a los hermanos: «Ustedes no se salvarán si no se circuncidan, como manda la tradición de Moisés». Pablo y Bernabé estaban en contra de esta enseñanza y discutieron mucho con ellos. Por fin se decidió que Pablo, Bernabé y otros fueran a Jerusalén para hablar con los apóstoles y los ancianos líderes acerca de este asunto. Patrocinados por la iglesia, pasaron por las regiones de Fenicia y Samaria, contando detalladamente cómo los que no eran judíos habían creído, lo que era motivo de gran alegría para todos los hermanos en cada lugar. Cuando ellos llegaron a Jerusalén, los apóstoles, los ancianos líderes y toda la iglesia les dieron la bienvenida. Pablo, Bernabé y los demás les contaron lo que Dios había hecho con ellos, pero algunos creyentes, partidarios de los fariseos, se pusieron de pie y dijeron: «Los creyentes que no son judíos tienen que ser circuncidados y obedecer la ley de Moisés». Los apóstoles y los ancianos líderes se reunieron para hablar de ese asunto. Después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y les dijo: «Hermanos míos, ustedes recuerden que hace un tiempo Dios me eligió de entre ustedes para anunciarles la buena noticia de salvación a los que no son judíos, para que ellos crean. Dios conoce a todos los seres humanos, incluso lo que piensan, y acepta a los que no son judíos. Lo demostró al darles el Espíritu Santo a ellos, tal como nos los había dado a nosotros. Dios no hizo distinción entre ellos y nosotros, pues les purificó el corazón cuando ellos creyeron. Entonces, ¿por qué están probando a Dios, agobiando a estos seguidores con una carga que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Al contrario, creemos que nosotros somos salvos por medio del generoso amor del Señor Jesús y que ellos también se salvarán así». Entonces, todos se quedaron callados
y escucharon lo que Pablo y Bernabé les contaron sobre todas las señales milagrosas y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los que no son judíos. Cuando terminaron de hablar, Santiago dijo: Hermanos míos, escúchenme. Simón Pedro ya nos había contado cómo Dios demostró su amor por los que no son judíos y cómo por primera vez hizo que ellos fueran parte de su pueblo. Eso mismo dijeron los profetas, como está escrito: Yo, el Señor, regresaré después. El reino de David es como una carpa caída, pero yo levantaré sus ruinas. La haré de nuevo. Así el resto de la humanidad buscará al Señor, junto con todas las naciones que han sido llamadas a ser parte de mi pueblo. Esto lo dijo el Señor, que hace que todo esto sea posible. Esto lo hizo saber desde el principio. Por lo tanto, yo creo que no debemos molestar a aquellos que no son judíos y que deciden seguir a Dios. En vez de eso, escribámosles que no coman nada que se haya contaminado por haber sido ofrecido a los ídolos, que no cometan ninguna clase de pecado sexual, que no coman carne de animales que hayan sido estrangulados, ni coman sangre, porque la ley de Moisés se viene enseñando en las sinagogas de cada ciudad todos los días de descanso desde hace muchos años. La carta para los que no son judíos. Entonces, los apóstoles, los ancianos líderes y toda la iglesia eligieron algunos hombres para que fueran a Antioquía junto con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, al que le decían Barsabás, y a Silas, a quienes respetaban mucho. El grupo envió la carta que decía: de los apóstoles y ancianos líderes, sus hermanos. A los hermanos que no son judíos de la ciudad de Antioquía y de las regiones de Siria y Cilicia, saludos. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros han ido a ustedes sin nuestra autorización y les han dado enseñanzas que los tienen preocupados y confundidos. Todos nosotros hemos llegado a un acuerdo y decidimos enviarles a ustedes algunos hombres, quienes van con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé. Bernabé y Pablo han arriesgado su vida por servir al Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas con ellos, quienes les darán lo mismo. El Espíritu Santo y nosotros consideramos que no deben tener ninguna otra obligación aparte de estas. No coman nada que haya sido ofrecido a los ídolos. Tampoco prueben sangre ni coman carne de animales que hayan sido estrangulados. No cometan ninguna clase de pecado sexual. Estarán obrando bien si se apartan de eso. Que la pasen bien. Entonces Pablo, Bernabé, Judas y Silas se fueron de Jerusalén a Antioquía. Allí reunieron al grupo de creyentes y les entregaron la carta. Cuando los creyentes la leyeron, se pusieron felices porque la carta los animó mucho. Judas y Silas, quienes también eran profetas, hablaron mucho con los hermanos. Con sus palabras los animaron y los fortalecieron bastante. Judas y Silas se fueron después de haber estado allí por un tiempo. Los hermanos los despidieron en paz y ellos regresaron a aquellos que los habían enviado. Pero Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía. Ellos y muchos otros enseñaron a los creyentes y anunciaron el mensaje acerca del Señor. Pablo y Bernabé se separan. Unos días después, Pablo le dijo a Bernabé: hemos anunciado el mensaje del Señor en muchos lugares. Volvamos y visitemos a los hermanos para ver cómo les ha ido. Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero Pablo pensaba que no era bueno llevarlo porque Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había seguido trabajando con ellos. Pablo y Bernabé tuvieron un fuerte desacuerdo hasta tal punto que dejaron de trabajar juntos. Bernabé se fue con Marcos en barco hacia Chipre. Pablo, encomendado por los hermanos al cuidado del Señor, eligió a Silas y se fue con él. Pablo y Silas fueron por las regiones de Siria y Sicilia, fortaleciendo a las iglesias. Capítulo 16. Timoteo va con Pablo y Silas. Pablo fue a las ciudades de Derbe y Listra. Un seguidor llamado Timoteo vivía allí. La mamá era judía creyente, pero el papá era griego. Timoteo tenía buen testimonio entre los creyentes de Listra e Iconio. Pablo quería que Timoteo viajara con él, pero todos los judíos en esa región sabían que el papá de Timoteo era griego. Entonces
Pablo hizo que Timoteo se circuncidara para evitar problemas con los judíos. Pablo y los que iban con él recorrían las ciudades informándoles a los creyentes sobre las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos líderes de Jerusalén para que las obedecieran, de manera que las iglesias se fortalecían en la fe y crecían cada día. Visión de Pablo. Como el Espíritu Santo no los dejó comunicar el mensaje en Asia, Pablo y los que estaban con él viajaron por la región de Frigia y Galacia. Cuando llegaron a la frontera de Misia, trataron de entrar a la región de Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no los dejó. Por esta razón pasaron de largo a Misia y llegaron a Troas. Esa noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia estaba de pie rogándole: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Después de que Pablo tuvo la visión, nos preparamos enseguida para irnos a Macedonia. Teníamos la seguridad de que Dios nos llamaba a anunciar a aquella gente la buena noticia de la salvación. Conversión de Lidia. Salimos de Troas en barco y nos dirigimos directamente a la isla de Samotracia. Al día siguiente nos embarcamos para Neápolis y de allí fuimos a Filipo, una colonia romana y ciudad importante de esa parte de Macedonia. Allí nos quedamos algunos días. En el día de descanso fuimos al río por la puerta de la ciudad porque pensamos que junto al río podríamos encontrar un lugar de oración de los judíos. Algunas mujeres estaban reunidas allí y nos sentamos a hablar con ellas. Una de ellas se llamaba Lidia, era de la ciudad de Tiatira y vendía tela de púrpura. Ella adoraba a Dios y nos estaba escuchando. El Señor abrió su corazón para que pusiera atención a lo que Pablo decía. Entonces ella y todos los de su casa se bautizaron. Luego ella nos invitó a su casa y dijo: «Si ustedes piensan que yo soy una verdadera creyente del Señor Jesús, entonces vengan a quedarse en mi casa». Ella nos convenció y nos quedamos en su casa. Pablo y Silas en la cárcel. Una vez, mientras íbamos al lugar de oración, una esclava nos salió al encuentro. Tenía un espíritu de adivinación que le daba el poder de decir lo que iba a pasar en el futuro. Haciendo eso, había ganado mucho dinero para sus dueños. Ella nos seguía a nosotros y a Pablo gritando: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Les están diciendo cómo se pueden salvar». Ella hizo eso por muchos días, hasta que Pablo no soportó más y entonces se dio la vuelta y le dijo al espíritu: «Por el poder de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella». De inmediato, el espíritu salió de ella. Al ver los dueños de la esclava que se les había esfumado el negocio, agarraron a Pablo y a Silas y los llevaron a las autoridades en la plaza principal de la ciudad. Cuando los presentaron ante las autoridades, les dijeron: «Estos judíos están alborotando nuestra ciudad. Están enseñando costumbres que nosotros como ciudadanos romanos no podemos aceptar ni practicar». La multitud se unió en contra de Pablo y Silas. Las autoridades rasgaron las ropas de Pablo y Silas y ordenaron que los azotaran con varas. Después de azotarlos mucho, las autoridades los echaron a la cárcel y le dijeron al carcelero que los vigilara muy bien. El carcelero, al escuchar la orden, los llevó bien adentro de la cárcel y les aseguró los pies en el cepo. A la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando canciones a Dios, y los otros prisioneros los escuchaban. De pronto, hubo un temblor de tierra muy grande, tan fuerte que los cimientos de la cárcel temblaron con fuerza. Entonces, todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los presos se soltaron. El carcelero se despertó y vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas. Pensó que los prisioneros se habían escapado y tomó su espada para quitarse la vida. Pero Pablo le gritó: «No te hagas daño, todos estamos aquí». El carcelero le dijo a alguien que trajera luz. Corrió adentro y temblando de miedo cayó delante de Pablo y Silas. Entonces los llevó afuera y les dijo: «¿Qué debo hacer para ser salvo?». Le respondieron: «Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y todos los de tu casa». Pablo y Silas les anunciaron el mensaje del Señor al carcelero y a todos los de su casa. A esas horas de la noche el carcelero los llevó y les lavó las heridas. Inmediatamente fueron bautizados él y todos los de su casa. Después de esto, el carcelero llevó a su casa a Pablo y a Silas y les dio de comer.
Él y toda su familia festejaron porque ahora creían en Dios. Temprano en la mañana las autoridades enviaron unos guardias a decirle al carcelero: «Suelta a esos hombres». El carcelero le dijo a Pablo: «Las autoridades han ordenado su libertad, así que salgan ahora y váyanse en paz». Pero Pablo les dijo a los guardias: «Las autoridades ordenaron que nos azotaran públicamente sin haber comprobado que hayamos cometido algún delito. Aunque somos ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora quieren que nos vayamos sin decir nada. Nada de eso, que vengan ellos mismos a sacarnos». Los guardias informaron a las autoridades lo que Pablo había dicho. Cuando las autoridades se enteraron de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, tuvieron miedo. Así que fueron a hablar con Pablo y Silas, les ofrecieron disculpas, los sacaron de la cárcel y les pidieron que se fueran de la ciudad. Cuando Pablo y Silas salieron de la cárcel, fueron a la casa de Lidia donde vieron a los creyentes y les dieron mucho ánimo. Luego partieron de allí.